Hola, bueno, entonces la vez pasada en el video anterior vimos cómo se pueden hacer, cómo se puede usar la interfaz de Pico8 en general, ¿cierto? Cómo se pueden crear archivos, cómo se puede empezar a escribir código. Ahora ya vamos a empezar a crear pues los primeros elementos que necesitamos para que funcione nuestro videojuego de carros. Entonces, ya vimos que existe esta función print que lo que hace es escribir algo en la pantalla. Y ya vemos que existe esta función cls que lo que hace es borrar toda la pantalla. Entonces el código funciona de arriba abajo, funciona haciendo primero la primera línea que está acá y luego va a hacer esta otra línea. Entonces ahora les voy a mostrar otra función que también vamos a usar mucho. De hecho les voy a mostrar dos funciones que también vamos a usar mucho. Y la primera es dibujar formas básicas. Entonces resulta que Pico8 tiene una función que se llama rect, en la que se puede dibujar un rectángulo básicamente. Pero entonces, como vieron, dentro de este paréntesis yo puedo escribir lo que quiero que se imprima en la pantalla. Pero esta función rect no recibe un texto porque no hace lo mismo que la función print, sino que tengo que decirle unas coordenadas de dónde quiero que se dibuje mi rectángulo. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona dibujar un rectángulo? Pues resulta que la pantalla de Pico8 tiene 128 por 128 píxeles. O sea, aquí está en el eje X el píxel 0 y aquí está el píxel 128. Y lo mismo si yo quiero contar, este es el eje X, pero si yo quiero contar en el eje Y, también en el eje Y yo tengo el píxel 0 aquí, pero el píxel 128 aquí. O sea, este sería el píxel 0x128y, y este sería el píxel, porque este es el eje Y, y este sería el píxel 128x y 0y, porque pues estoy en el eje Y, no he avanzado. Entonces, como pueden ver, en ambos sentidos los píxeles crecen, digamos en el eje X crecen hacia la derecha, pero en el eje Y crecen hacia abajo. Eso es diferente a, por ejemplo, un plano cartesiano normal en el que el eje Y va hacia arriba, va subiendo, y el eje X sí va hacia la derecha. Aquí lo tenemos al contrario, aquí Y va hacia abajo. Entonces, si yo quiero dibujar un rectángulo, le tengo que decir a Pico8 como, pues básicamente dos cosas. Le tengo que decir dónde quiero dibujar el rectángulo, o sea, cuál es la posición X y Y de mi rectángulo, que sería de esta esquina, y además cuál es la posición de esta otra esquina, que podríamos decir que es X2 y Y2. O sea, es esta esquina, y diciéndole dónde están estas dos esquinas, le puedo decir dónde voy a dibujar el rectángulo. Entonces, si yo vuelvo a Pico8, puedo decirle, quiero que dibuje un rectángulo, por ejemplo, en 10x, 10y, y la otra posición X quiero que sea, no sé, 45, y la otra posición quiero que sea, otra posición Y quiero que sea 60, no sé. Entonces, más o menos va a dibujar pues el rectángulo en donde sea 10, 10, más donde sea 45 y 60, ¿cierto? Entonces, la última cosa que tengo que decirle para que dibuje el rectángulo es de qué color quiero que dibuje el rectángulo. Entonces aquí tenemos una lista de colores, de 16 colores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que dibuje el rectángulo rojo, si paso el mouse por aquí, van a ver que en la parte de abajo, aquí en esta parte se va a decir qué color es. Este es el color 8. Entonces le puedo decir, listo, ya le dije las posiciones, ahora quiero que lo dibuje de color rojo. Y fíjense que esto está separado por comas. Entonces la primera posición X, primera posición Y, segunda posición X, segunda posición y el color. Y entonces si miro mi programa, van a ver aquí que está mostrando el recuadro ahí. Entonces, por ejemplo, si yo cambio esta posición X, por ejemplo, a la mitad, que es la mitad de 128, que es el tamaño de mi pantalla, es 64.
Entonces ahora está dibujando un lado en la mitad y el otro lado está un poquito antes, porque este otro lado, este segundo lado de X está atrás. Entonces pongámosle más bien 100 para que se vea. Entonces, como ven, empieza en la mitad y luego se mueve un poquito hacia la derecha. Listo. Entonces ahí ya dibujé un rectángulo. Ahora, si yo quiero que mi rectángulo esté relleno, puedo ponerle rectfill. Y rectfill lo que hace es, funciona exactamente igual, pero puedo dibujar un rectángulo que está coloreado todo por dentro del color que yo le puse, ¿cierto? Y si quiero usar otro color, por ejemplo, si ya no quiero que sea rojo, sino que quiero que sea azul, entonces le puedo poner 12, el color 12, aquí al final. Y ahora mi rectángulo es color azul. Ahí ya tenemos una función que es importante. Hay otra función que se llama circ, que es para dibujar un círculo. Entonces, es muy parecida a la función círculo, pero yo en realidad solamente le doy una posición X y una posición Y, que, volvamos aquí, es la posición del centro del círculo. O sea, si yo quiero que mi círculo esté en la mitad, pues yo le puedo decir, no, quiero que la posición central de mi círculo, o sea, el X y Y de mi círculo, es 64, 64, que es la pura mitad de mi pantalla. Pero además le tengo que decir cuál es el radio. Y el radio pues es la mitad digamos, del ancho de mi círculo. Entonces, si volvemos aquí, puedo decir, quiero dibujar mi círculo en 64, 64, y el radio quiero que sea, por ejemplo, de 50, y el color quiero que sea 8, quiero que sea rojo. Entonces ahora tenemos un círculo de 50 de radio dibujado en la mitad, 64, 64. Y el color es el color rojo. Y lo mismo yo podría colorear mi círculo si le pongo circfill, y ahora tenemos un círculo coloreado. Si le pongo solo circ, es un círculo solamente la línea. Entonces aquí, bueno, ya tenemos como una especie de composición abstracta de videojuego. Por último, otra función que es clave, que es importante, es la función de dibujar un sprite. Entonces, la función de dibujar sprites es esta función que se llama SPR. Y SPR es parecida a las otras funciones. También necesito una posición X y una posición Y, pero lo primero que tengo que ponerle es qué sprite quiero dibujar. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un sprite de un personaje. Entonces, digamos que este es mi personaje. Entonces, bueno, lo voy a dibujar aquí. Entonces ya tengo mi personaje. Y fíjense que este es el sprite número 001. Este es el sprite 000, pero pues no lo vamos a usar. Este es el sprite 1. Entonces lo primero que tengo que hacer en esta función de sprite para dibujar mi sprite es decirle cuál sprite quiero dibujar, el 1. Ahora le puedo decir en dónde lo quiero dibujar. Por ejemplo, supongamos que lo quiero dibujar en la esquina de mi pantalla. Entonces resulta que este sprite mide 8 píxeles de ancho y 8 píxeles de alto. Y como mi pantalla mide 128 por 128, entonces le puedo decir, no, quiero dibujarlo en 120 de X y 120 de Y. O sea, quiero dibujarlo en la esquina, digamos que quede rango para que se vea el dibujo. Y ya, entonces ahora puedo poner run y está aquí dibujado mi sprite en la esquina, como pueden ver en la esquina de abajo. Entonces, esas son pues básicamente todas las funciones. Una última cosa que quisiera, pues las funciones para dibujar cosas para esta primera parte que vamos a hacer. Una cosa que quisiera agregar es que yo puedo dibujar sprites más grandes. Supongamos que mi personaje en realidad tiene unas piernas larguísimas. Estos son los pies. Entonces ahora mi sprite no mide 8 por 8, sino 8 por 16. Pero en realidad mi sprite ocupa un cuadradito de sprite, pero hacia abajo ocupa 2. O sea, horizontalmente ocupa 1, pero de arriba abajo ocupa 2. Entonces yo le puedo decir, si añado aquí a esta función,
puedo decir de ancho mide un cuadradito de sprite, pero de alto mide 2. Y ahora no lo puedo dibujar en 120, 120, sino que me tocaría en el eje Y subirlo un poquito para que se pueda ver. Entonces me tocaría restarle 8. Entonces puedo decir 112. Y ahora, como pueden ver, dibujé mi sprite completo a lo largo. Esto es importante porque para el videojuego que vamos a hacer de carritos, pues la idea es dibujar unos carros que sean largos. Entonces necesitamos poder usar esta función completa en la que yo puedo decidir qué tan ancho y qué tan alto quiero que sea el dibujo que estoy poniendo de la hoja de sprites. Entonces, ya teniendo estas ideas, podemos empezar a hacer el juego propiamente en el próximo video. Vamos a usar todas estas funciones. Ya nos vemos en ese video.